Muy buenas tardes, bienvenidos a todos los libros, su libro, el programa de Alberto Sansegundo para Radio Sal, uno de los dos programas de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca, que emitimos los miércoles a las 7 de la tarde. Y enseguida vamos a saludar ya a Alberto, que se encuentra al otro lado de la cámara, al otro lado de las líneas. Muy buenos días, Alberto. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues vamos avanzando curso y no dejan de aparecer nuevos libros y no dejan de aparecer nuevas sugerencias de lectura, Alberto, que no sé qué nos presentas hoy, si es un libro clásico, si es totalmente novedoso. Sí, bueno, no, clásico bueno, es un libro raro, de presencia rara, el género, en todos los libros un libro. Nos adentramos con él en el mes de junio, eh, fechas de exámenes y esa coincidencia con estos últimos semanas del curso y con los estudiantes universitarios probablemente embebidos en esas pruebas finales, me ha hecho traer hoy un libro que yo leí hace tiempo. Es curioso y que además del interés coyuntural por el hecho como digo, de los exámenes, del estudio, etcétera, ahora veremos qué relación tiene el libro con ese hecho, me interesa porque se relaciona con un tema que tanto desde el punto de vista profesional como docente, como desde el punto de vista personal, a mí me ha interesado desde hace mucho tiempo, ¿no? Que es las consecuencias de la omnipresencia de la tecnología en nuestras vidas, ¿no? Entonces, si recuerdas, en los últimos años yo he traído aquí, en relación con esto, con la progresiva digitalización de prácticamente todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? El transporte, la medicina, la educación, el comercio, la economía. He traído diferentes libros que directo o indirectamente se relacionaban con esa cuestión. Mm. Te va a sustituir un algoritmo hace relativamente poco tiempo, la fábrica de cretinos digitales, superficiales, que está haciendo, con un subtítulo muy revelador, que está haciendo Internet con nuestras mentes, la civilización de la memoria de pez, Sálvese quien pueda, entre otros, son algunos de los libros bueno, que revelan, interesantes, que revelan esta preocupación que tengo yo por estos temas, ¿no? Hoy Ujú. traigo otro de este estilo, ya veremos la peculiaridad genérica dentro de un momento, se llama Céntrate, Ujú. escrito por Cal Newport, y se publicó, a pesar de que la peripecia editorial tiene más enjundia, pero en principio se publicó a principios de 2022 en el sello Península, que es de Planeta, en traducción de María Mercedes Correa, ¿no? La lógica de fondo, luego entraremos en mucho más detalle, ¿no? Que guía la propuesta de Newport es que, bueno, esa hiperconexión constante, la multitarea recurrente a la que todos nos sometemos, ¿no? La dependencia de las redes sociales, esta idea de la abundancia de estímulos que ofrece Internet, pues están afectando a nuestra capacidad de atención, incrementan la dispersión, debilitan también la concentración y, en definitiva, merman, esa es la tesis, nuestras habilidades cognitivas. Este es digamos, el núcleo central sobre el que se desarrolla, como luego veremos con más detalle, la propuesta de Newport. Tiene, como decía, una peripecia editorial un tanto curiosa. Fíjate, el libro apareció en Estados Unidos originariamente en 2016, Newport es norteamericano. Ujú. Y en 2017 ya lo había editado Planeta, en nuestro país, pero en otra colección, en la editorial Paidós, con otro título además, Enfócate, en vez de Céntrate. La traductora era la misma, ¿no? María Mercedes Correa. Y bueno, bien interesa el hecho de que, bueno, desde hace 5 o 6 años el libro esté presente y, sin embargo, a mí me parece, bueno, un elemento destacado, el que ahora lo quiera recuperar con otro título, quizá porque lo ve más actual, todavía más necesario probablemente, lo ve el sello Planeta. Quiero también, como estas referencias al mundo y a los problemas, al mundo tecnológico y los problemas que suscita, pueden hacer pensar a alguno de nuestros oyentes
que, bueno, voy a volver a incurrir en una batallita de abueleta cebolleta que reivindica dinosaurio, un señor gruñón que reivindica unos tiempos pretecnológicos mucho más diríamos, coherentes, de vida Bueno, pero mucho más... hay voces muy autorizadas que ya están mostrando, ¿no?, los graves problemas que están dejando las nuevas tecnologías. Hay voces muy autorizadas. Claro, y precisamente por eso quiero subrayar que Cal Newport es experto en ciencias de la computación, es doctorado en esa materia en el MIT, en el muy prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts, profesor en la Universidad de Georgetown. La nota editorial que aporta el propio sello, las solapas del libro, nos dice que es autor de 8 libros y además, y esto me parece, bueno, la anotación es un tanto insólita, me parece reveladora por ello, literalmente que no lo encontraréis en Twitter, Facebook o Instagram, pero sí en casa con su familia o escribiendo ensayos para su página web. Entonces, bueno, me parece revelador, indicativo de por dónde van a ir los tiros del libro. También lo es el hecho de, fíjate, los paratextos, los subtítulos de las 2 ediciones que ha tenido el libro. En el año 2017, la edición de Paidós, el encabezamiento era Consejos para alcanzar el éxito en un mundo disperso. Esta idea del éxito del mundo disperso está más relacionada con, por cierto, el título originario del libro, que es Deep Work, el trabajo profundo. Yo creo que debería haber estado, en vez de haberlo traducido literalmente por céntrate, creo que el mantener la idea de la profundidad, del trabajo profundo en el título hubiera sido más aconsejable, ¿no? La edición inicial, Enfócate, apareció en la colección Empresa de la editorial Paidós. Y el libro aparecía registrado bajo las rúbricas de empresa, obviamente, y también recursos humanos. Sin embargo, la última edición, que es la que yo estoy presentando, de Céntrate, aparece también de nuevo rotulada bajo la rúbrica de empresa, pero también con unos, bueno, más difusos para mí: desarrollo personal, coaching, Autoayuda. crecimiento personal y, claro, autoayuda. Entonces, bueno, yo quiero, antes de entrar en el libro, que se me permita soltar mis exabruptos contra el género, ¿no? Yo Bueno, estoy pues bastante... un libro con muchas posibilidades, ¿no? Sí, muchas posibilidades, pero quiero aclarar la idea de la autoayuda, ¿no? A mí no me gusta nada, yo tengo 2 objeciones muy potentes en contra del género. Y sin embargo, fíjate que estoy trayendo el libro, ¿no? Luego veremos, una vez contados los inconvenientes, veremos sus muchas ventajas, ¿no? Altamente recomendable a mi juicio, y sobre todo para nuestros estudiantes en estos días, precisamente, ¿no? La primera objeción al género, insisto, no estoy hablando de este libro en particular, aunque el libro incide también en gran medida en esas objeciones, ¿no? Por un lado, una especie de reduccionismo superficial, ¿no? Parece que cualquier problema complejo siempre tiene soluciones que suelen ser simples, suelen ser demasiado concretas, ¿no? Esto a mí me parece un poco sospechoso, ¿no? Como lo es también el hecho de que parecen los libros de autoayuda desplazar sobre el lector la responsabilidad, toda la responsabilidad, a la hora de la superación de las dificultades vitales. Me parece que el mensaje último de este tipo de libros es: si no adelgazas, si no te alimentas de manera adecuada, si no dejas de fumar, si no vences el cáncer, si no educas bien a tus hijos, si no superas el insomnio, o si no progresas en tu estudio, en tu trabajo, la culpa es tuya. Claro. Entonces, bueno, la culpa es tuya porque no tienes fuerza de voluntad, porque eres cómodo, porque eres desganado, porque no luchas como debes. Y uno ya tiene bastantes problemas cuando no es capaz de dejar de fumar, cuando no es capaz de adelgazar, etcétera, como para que encima te digan, y encima, La culpa es tuya. problema adicional, la culpa es tuya, ¿no? Yo creo que en esos enfoques, los 2 problemas que yo le veo a la autoayuda, hay bastante de cierto. Es verdad que la idea de las soluciones simples. Es verdad que los problemas complejos requieren soluciones complejas, pero sin pasos pequeños, sin primeros pasos sencillos, sin tener un propósito decidido de ir cambiando pequeñas cosas, es muy complicado resolver los problemas en su conjunto, globales. Esa inmensa bola de nieve que se nos plantea a veces cuando de verdad se nos presenta ante nuestros ojos un problema serio. Y también es cierto, estoy totalmente de acuerdo, en que, bueno, la necesidad de
bueno, expresiones, conceptos, ideas que hoy ya están un poco desfasadas, ¿no? La idea de la fuerza del carácter, de la voluntad personal, de la perseverancia, de la constancia, del esfuerzo, del arrojo vital, a mí me parecen esenciales para sobreponerse a las dificultades, a las contrariedades, a los problemas que puedan surgir en nuestras vidas. Ahora, de ahí a que haya una solución elemental para prácticamente cualquier cosa y que además esté en tu mano, yo creo que es reduccionista. Primero porque hace desaparecer el género, diríamos, en la dimensión interior en este caso del lector, del que se acerca al libro, todas esas dimensiones, diríamos, oscuras, inciertas, difíciles, complicadas, muchas veces irresolubles de la vida, ¿no? Las limitaciones, la frustración, la tristeza, el aburrimiento, la infelicidad, son cosas que Son necesariamente dependen de propias del nosotros. ser humano, propias del ser humano, Claro, en son casi definitiva. naturales, ¿no? El miedo ante el amenazador paso del tiempo, la propia enfermedad, la muerte, elementos determinantes de nuestra vida, y no se solucionan con plantarte ante el espejo y decir, sí se puede. No es exactamente así. Y luego hay otra dimensión que yo creo que excluye la autoayuda, que es la dimensión, diríamos, social o externa, ¿no? Hay una serie de circunstancias externas que condicionan, no dependen solo de tu voluntad. Obvia este análisis del paro, de la precariedad, de la desigualdad, de las injusticias, de en muchos casos ausencia de horizonte profesional, de los conflictos armados en casos muy extremos, o de las crisis económicas, demográficas, etcétera. Eso no está en el análisis. El análisis es, si quieres, puedes. Entonces, bueno, la culpa es tuya como lema que acaba, estoy quizá también yo caricaturizando o simplificando demasiado, pero la mayor parte de los libros de esta naturaleza se mueven en ese ámbito. Luego la ligereza, la superficialidad, estas promesas casi siempre absurdas de satisfacción, de felicidad, un cierto tono combinatorio que siempre hay en las propuestas de la Hombre, autoayuda, ¿no? no. 7 pasos hacia el éxito, 10 pasos, 100 cosas que tienes que hacer, 1000 libros que no debes dejar de leer. Esta cosa un poco de exigencia, ¿no? De riña permanente, ¿no? Y luego está también otra cosa que me horroriza, ¿no? Que es una especie que está a la orden del día, ¿no? Que es esta creación de una especie de jerga evanescente, en donde es palabras, términos como inspiración, zona de confort, empoderamiento, espíritu emprendedor, ¿no? Y luego estas cosas tan conocidas del creador de Steve Jobs, del creador de Apple, ¿no? El Be Foolish, Be Hungry, de aquel discurso famoso en Stanford, que está muy bien por otro lado, ¿no? Aquello de Nike, ¿no? Just do it, impossible is nothing. Este tipo de cosas que acaban de construir, que acaban siendo lemas de tazas de café, digamos, ¿no? A mí eso también me parece, bueno, en su origen pudo haber resultado novedosa esa terminología y efectiva, pero a mí ahora ya me provoca repulsa e irritación, ¿no? Fíjate que no lo tengo aquí porque he intentado localizarlo estos días, pero no lo he encontrado en mi biblioteca, que ya es un caos. Recomiendo también a nuestros oyentes que lean el manifiesto en contra de la autoayuda, escrito por Marianne Donner, que es una escritora y periodista holandesa. Está publicado en Libros Cúpula, que casualmente también es de Planeta, con traducción de Beatriz Jiménez López y con un subtítulo muy provocador, En defensa de la autodestrucción. Bueno, es un poco exagerado, pero es un alegato muy lúcido, muy contundente, muy furibundo contra estas, digamos, filosofías, por llamarlos así, más o menos novedosas, ¿no? Entonces, bueno, todas estas limitaciones del género están en Céntrate, acrecentadas además por un par de problemas adicionales, ¿no? Hay mucho diríamos, lo peor de lo norteamericano en el libro de Newport, ¿no? Que es esta cosa el paradigma, se mueve en este paradigma del capitalismo exagerado de la sociedad norteamericana. De tal manera que esta apelación al éxito, fíjate que no lo he dicho cómo se titulaba en la antigua edición, subtitulaba, ahora se subtitula en la edición actual, Las 4 reglas para el éxito en la era de la distracción. Y las 3 cosas son interesantes. 4 reglas, éxito y distracción. Me centro en el éxito que postula o que parece postular Newport está permanentemente impregnado de la idea de beneficio económico, acumulación de riqueza, convertirse en millonario. Parece que son consejitos para acceder a un éxito, a mi juicio,
o una dimensión del éxito extraordinariamente limitada diríamos, por el dinero, por lo monetario, por amasar fortuna, por actividades lucrativas, el beneficio, el patrimonio. Luego otra cosa que tampoco, que me parece otra debilidad del libro, y es también, a mi juicio, muy norteamericana, es una necesidad que, bueno, se agradece en ocasiones, ¿no?, de ejemplificar cada uno de los argumentos teóricos que sostiene con casos reales. Fulanito que era ejecutivo de no sé dónde, menganito, que es un poco, yo creo que, no sé, simplificando, ¿no?, una tendencia norteamericana también diríamos, a huir de la abstracción porque pudiera resultar compleja o elevada, haciéndola asequible con situaciones, con individuos concretos que fijarían en la práctica pues esas tesis que se quieren sostener, ¿no? Entonces, bueno, el libro está plagado de referencias a, bueno, programadores, directivos, periodistas, escritores, investigadores, bueno, emprendedores, que no nos queda más remedio que acomodarnos a la jerga, bueno, que han tenido éxito precisamente a través de prácticas que son las que va a defender, las que va a postular en su libro Newport. En este sentido, y cierro la sección objeciones, sí se echa en falta una sección de bibliografía final, porque son muchísimas las referencias, incluso de teóricos, desde el punto de vista de bueno, fundamentación teórica, libros, etcétera, páginas web, blogs, vídeos, artículos en línea, que, bueno, que no aparecen desperdigados por el texto, pero luego sí sistematizan al final, de tal manera que, bueno, yo personalmente hubiera agradecido un listado estructurado que pudiera ordenar, que pudiera facilitar luego la consulta si nos hubiera interesado. No obstante, la fundamentación teórica, por mucho que haya ejemplificaciones prácticas, a mí me parece uno de los valores, sin duda, y entro ya en ellos, del libro, ¿no? Más allá de que haya una parte, como luego comentaremos, muy práctica, los 2/3 del libro se dedican a esto, el que haya rastreado en la literatura científica, buscando en ella respaldo y justificación a sus tesis, bueno, me parece que es un elemento que enriquece el libro, ¿no? No es solamente, bueno, pues esto que comentaba antes, ¿no?, de ciertas sugerencias más o menos inspiradas sobre cómo debemos comportarnos, sino que parece que, bueno, que hay una justificación teórica, aunque el refrendo práctico, como te digo, siempre es los suculentos salarios que consigue la gente que practica las reglas que él propone, y bueno, obviamente esa dimensión a mí no me interesa en particular, ¿no? Pero bueno, entonces, bueno, el libro tiene claramente diferenciadas. Una primera parte teórica, donde explica cómo una sociedad como la nuestra, marcada por la tecnología, donde, pues, bueno, como hemos hablado otras veces y todo el mundo puede constatar, los dispositivos electrónicos son el modo de relacionarnos con la realidad para la mayor parte del mundo, un mundo de, como decíamos hace un rato, de hiperconexión, de tabletas, de móviles, de ordenadores, pues se hace indispensable en ese mundo, esa es la tesis, desarrollar la capacidad de concentración, evitando las distracciones a las que nos llevan la multitarea, sobre todo evitando también los impulsos adictivos que suscitan las pantallas, esa compulsiva actividad digital. Distracciones que, bueno, en definitiva, debilitan las potencialidades de nuestra mente, perturban el equilibrio emocional y limitan, por lo tanto, las posibilidades de crecimiento personal y crecimiento profesional. Entonces, esa primera parte del libro se titula La idea. Bueno, describe las ventajas del deep work, del trabajo profundo, de las tareas cognitivamente exigentes, pero no solamente sus ventajas, sino la necesidad de entrenar esa capacidad de concentración. Resistiendo, y es un verbo que aparece muchas veces en el libro, resistiendo los cánticos de las sirenas tecnológicas que nos alejarían de la felicidad. Entonces ahí está, bueno, una descripción del mundo que hoy bueno, hay un par de acrónimos que yo he manejado aquí algunas veces, no están en el libro, pero bueno, ya han cobrado carta de naturaleza en los análisis sobre nuestra realidad, el mundo VUCA y el mundo BANI, que son las siglas, los acrónimos de las siglas en inglés de volátil, incierto, VUCA, complejo y ambiguo, y BANI es la B, es de brittle, es de quebradizo, frágil, ansioso, esto no previsible e impredecible. Entonces, ese mundo es en el que estamos, y lo sorprendente
quizá lo novedoso o lo distinto, a pesar de que tú decías que efectivamente, y tienes razón, ¿no? Ya hay tesis reiteradas que alertan de esos peligros, lo que nos dice es que cada vez más necesitamos la concentración, necesitamos la atención, necesitamos las capacidades cognitivas fuertes. En este mundo, sobre todo en el educativo, que conozco bastante, ¿no? Que defiende justo lo contrario, las soft skills, ¿no? Las habilidades o las competencias más débiles, ¿no? Esta es la primera parte. Y luego hay una segunda parte, los 2/3, como digo, ocupa los 2/3 del libro, que es la parte más propositiva, de consejos, que estaría más cerca de la autoayuda, pero que a mí me parece extraordinariamente sugerente, como veremos. Entonces, bueno, en la primera parte hay una descripción pormenorizada de, bueno, cuál es nuestra realidad. Entonces, somos gentes que pasamos gran parte de nuestras vidas enganchados a teléfonos inteligentes, consumiendo horas y horas de nuestras existencias en estas pantallas o ante estas pantallas hipnóticas. Gentes que, bueno, evidenciamos en nuestro día a día cada vez más episodios de malestar, de irritación, de tedio, Lo que yo me pregunto, incapaces de... lo que yo me pregunto, Alberto, es cómo hemos entrado en esa espiral, en ese tipo de mundo sin habernos siquiera planteado el por qué y sintiéndonos en muchos casos mal, porque no seré yo la primera persona que te entra pues un Twitter a las 2 de la mañana o un WhatsApp a las 3 de la mañana. No sé cómo podemos haber llegado a ese punto y no y nadie haber, nadie haber dicho nada. O sea, entramos, y personas además muy inteligentes, Alberto, Claro, catedráticos, intelectuales, que están ahí todo el día, ¿no? Con esas redes sociales. algo que no ha ocurrido con ninguna otra tecnología. Da explicaciones, Newport, del porqué, de algunos de los porqués, desde por qué nos hemos convertido en zombies digitales, ¿no? Sí, sí, con un espíritu totalmente acrítico totalmente. No, las demás tecnologías, cuando se introduce una nueva tecnología, uno valora las ventajas y los inconvenientes, salvando las distancias, la tecnología o las derivaciones de lo nuclear. Nadie lo ha aceptado a ciegas. Se han ponderado pros y contras, se conocen sus inconvenientes. No seré yo, no tengo conocimiento como para equiparar la potencialidad negativa de este tipo de artilugios actuales con los de la energía nuclear, ¿no? Pero bueno, los efectos son evidentes. No te digo nada desde la perspectiva mía profesional, es decir, en Mm, el caso de los jóvenes, ¿no? Yo veo alumnos con una dificultad enorme para atender un discurso complejo más allá de 10 mm, minutos, con mm. absoluta dispersión mental, abandono masivo de la lectura. Vengo hoy, hace un rato, de dar clase y de preguntar a estos chicos cómo, porque surgió en el curso de la clase, cómo se informan. Les he preguntado expresamente si son capaces de escribir una cara de un folio acerca de lo que pasa en Ucrania. Mm, Y es absolutamente posible. mm. Dicen que no. ¿Cómo se informan? Bueno, a través de las noticias que les saltan y están conectados. Entonces, un reduccionismo absoluto, un empobrecimiento. La polarización, yo creo que también se la debemos a eso. Mm. Obviamente, porque el La mensaje falta de fácil. matices, la falta de Claro, la falta de matices matices. también. El matiz es Mm, pensamiento, es rigor, mm, es exigencia, es detenimiento, es sutileza, es profundizar. Y estamos en las tecnologías inducen, y no me quiero poner apocalíptico, insisto, pero inducen un tipo de pensamiento más rápido, más fugaz. Esto es un no pensamiento, es decir, un eslogan es lo que tú dices, ¿no? Entonces, bueno, el debilitamiento del carácter, la disminución del umbral de resistencia a la frustración, nos cansamos inmediatamente, si no hay un tuit y algo es un discurso demorado, pues ya no funciona, ¿no? Entonces, bueno, es sorprendente, pero el destinatario del libro no son los jóvenes estudiantes, desde mi punto de vista también, está destinado literalmente a trabajadores del conocimiento. Entonces, lo que nos transmite Newport en esta parte es, e intenta convencer al que no esté persuadido de eso, el que el trabajo profundo en este mundo actual, siempre, pero en este mundo actual más, paradójicamente, es valioso
es algo escaso y además tiene sentido en sí mismo. Esta es la tesis fundamental que sostiene, ¿no? Es decir, estamos viviendo, y voy con lo de valioso, estamos viviendo en una economía que funciona en base a la información, en sistemas complejos que cambian rápidamente. Y esto va a exigir, bueno, habilidades cognitivas fuertes. Hablamos, capacidad para razonar, para pensar con rigor, para establecer conexiones entre distintos ámbitos del saber, para resolver problemas, para el aprendizaje permanente en entornos complejos. Entonces, el estado de concentración por el que aboga, desprovisto de distracciones, de manera que nuestras capacidades cognitivas lleguen al límite máximo. Este esfuerzo, nos dice literalmente Newport, crea valor, mejora las habilidades y no es sencillo de replicar. Y me quedo con esta idea de no es sencillo de replicar. Porque lo que es sencillo de replicar es precisamente lo que es menos poderoso cognitivamente. Aunque al paso que vamos con la inteligencia artificial, vaya usted a saber si hasta lo cognitivamente poderoso va a poder ser replicado también. Entonces, Newport dice que el mundo hacia en el que ya estamos, hacia el que vamos, va a haber tres grupos en lo que van a tener una cierta ventaja para incorporarse y prosperar en ese mundo. Las personas que puedan trabajar de manera eficiente y creativa con máquinas inteligentes, aquellas que destaquen en lo que hacen y las que tengan acceso al capital. Descartando el acceso al capital, porque al menos en mi caso no está en mis manos y yo creo que no está en las manos de la mayor parte de la gente, hay que centrarse en los otros dos y por tanto los otros dos es gente que trabaje con profundidad, con rigor, es decir, la antítesis de lo que estamos viendo. Por otro lado, segunda característica del work, es escaso. Precisamente por lo que hablamos, un universo que privilegia modos de comportamiento, una cultura empresarial y unos valores que son radicalmente opuestos. Es lo opuesto a lo esforzado, a lo concienzudo, a lo centrado. Es un mundo bueno, de fluidez, de fugacidad, de inmediatez, de elementalidad, de superficialidad. Y bueno, y fíjate que, como digo, no es Newport un dinosaurio nostálgico de otros mundos, es catedrático de teoría de la computación. Luego, algunas de las causas, como hablábamos, planteabas hace un rato, ¿no? La tendencia del ser humano apunta Newport hacia lo fácil, la ausencia de medidas fiables, porque no las hay demasiado fiables, acerca de los pros y contras, qué estamos perdiendo frente a lo que ganamos. Entonces no hay Yo creo que todavía... se ha asumido también de manera muy general por el miedo a no estar, Alberto, el miedo que tenemos a no estar, ¿no? Que nos ningunen, o estás ahí o no estás, ¿no? Claro, él habla de los mitos sobre la tecnología. El asentimiento general, y él dice no exento de papanatismo, en todo lo que tenga que ver con las máquinas, con la electrónica, la innovación, lo que tú dices, ¿no? Sentirse fuera, estoy fuera del mundo, no voy a hacer, eso es evidente en los adolescentes, sorprende un poco más en gente ya madura, es decir, no, si no estás, ¿cómo no voy a estar? ¿Cómo no voy a tener Instagram? ¿Cómo no voy a tener Twitter? ¿Cómo no voy a tener WhatsApp? Bueno, pues ahí, así, siguiendo esas inercias, nos hemos ido introduciendo. Yo, bueno, no quiero hacer bandera de nada, ¿no? En cualquier caso, yo sí que estoy absolutamente fuera de las redes sociales, más allá de los espacios en donde deposito los programas. Pero, por supuesto, ni Facebook, ni Instagram, ni Twitter, ni tampoco, aunque sea un engorro en el mundo en el que estamos, ni tampoco WhatsApp. Entonces, bueno, luego además, el tercer frente que me parece muy interesante de este planteamiento teórico es que además la concentración no solamente es que sea útil, que sea necesaria, que sea el futuro, etc. Es que dota de sentido, dota de significado relevante a nuestros días. Trabajar de manera pulcra, rigurosa, exigente, implicarte en una tarea de esta manera, sostiene Newport, nos va a llevar a existencias más plenas y más felices. Y da argumentos neurológicos, psicológicos y filosóficos muy bien documentados acerca de por qué una vida de concentración es la mejor que existe. Y el estrés, la irritación, la frustración y la trivialidad que rodean nuestros días nos dañan y se verían superados si nos centramos. Cita este filósofo georgiano de nombre impronunciable, Mihaly, y la teoría del estado de flujo, que es muy conocida ya desde hace décadas, ¿no? Los mejores momentos ocurren cuando el cuerpo o la mente de una persona va al punto máximo de sus límites, en un esfuerzo voluntario por lograr algo difícil y que merezca la pena.
la sensación de hacer algo de manera profunda es gratificante en sí misma. Y añade, a nuestra mente le gusta el reto, independientemente del tema del que se ocupe. Entonces, bueno, esa es digamos, el primer frente del libro, sostener el porqué, por muchas razones humanistas también, es imprescindible, merece la pena, nos quedamos fuera del trabajo, no vamos a poder trabajar y además nuestras vidas serán menos plenas si no somos capaces de concentrarnos, de esforzarnos, de perseverar, de ponernos metas complicadas y luchar por ellas en todos los ámbitos. La segunda parte es, como digo, la parte no conceptual, son práctica del libro. Con muchísima minuciosidad, con un grado extremo de concreción, de tal manera que puede utilizarse como una guía práctica para quien en estos días tenga que plantearse propósitos, decir, oye, tengo que estudiar, tengo que aprobar exámenes, tengo que aprender, etc. Con mucho detalle se nos dan 4 reglas, muy desmenuzadas luego, que van a permitir a sus practicantes bueno, incorporar el trabajo profundo como una parte sustancial de tu vida personal y de tu vida laboral. Entonces, bueno, él es consciente, y todos lo somos, de que luchamos contra nuestros deseos todo el día, de que el bombardeo permanente de estímulos para hacer cualquier cosa diferente al trabajo profundo, el dejarnos llevar por, bueno, no pasar el dedo, el swipe este, el scroll, ¿no? El scrolling, estar pasando permanentemente el dedo. Por cierto, que no es un acto casual, no es que nosotros seamos dueños de nuestro dedo, no es así. Hay toda una alta tecnología pensada para, ya hemos hablado de esto otras veces, ¿no? Para que sigamos moviendo el dedo como autómatas, ¿no? Como hemos hablado otras veces, hoy el dinero, el negocio está en los datos. Y para conseguir nuestros datos hay que tenernos captados, hay que captar nuestra atención. Hoy el negocio es la atención, el negocio de las redes es la atención. Conseguir que en un mundo de infinidad de estímulos, de pluralidad de focos de interés, pues estemos enganchados a algo. Entonces, bueno, hay estrategias que manejan, los algoritmos manejan también elementos de psicología, etcétera, para conseguir que estemos todo el día y que de repente hayan pasado 2 horas, yo solo cuento también a mis alumnos, pero ¿qué habéis hecho? 2 horas, ¿y qué has hecho? Vídeos de gatitos, estoy simplificando quizá, ¿no? Bailes de frenopático en TikTok, pero ¿qué ha habido de productivo? Y estás ahí enganchado sin más, ¿no? Entonces, bueno, como el mundo manda, consciente, dice Newport, de que el mundo nos está mandando, tenemos que luchar si queremos realmente, tenemos que ir contracorriente, si queremos de verdad introducir este deep work en nuestras vidas, pues él plantea diferentes estrategias. Él habla de que realmente nuestra mente funciona como un músculo, que hay que entrenar. Y si no lo entrenamos, pues es lo mismo que el músculo, diríamos, físico, digamos. Uno no sale a correr la maratón y corre 42 kilómetros el primer día. Tiene que ir poco a poco practicando. Y si de repente miras hacia atrás, tienes 60 años y dices, oye, no he corrido en mi vida, pues oye, vas a tener que hacer muchísimo esfuerzo. Tienes los músculos del correr poco entrenados. Pues otro tanto ocurre con lo de la concentración. Entonces, bueno, Newport postula la necesidad de crear rutinas, rituales en nuestra vida, él fundamentalmente laboral, pero yo lo extrapolaría a la vida personal, muy rígidos, muy planificados. Fíjate una frase muy reveladora, ¿no? Las grandes mentes creativas piensan como los artistas, pero trabajan como los contadores. Bueno, la traducción es sudamericana, contadores son los contables. Piensan como artistas, pero trabajan como contables, ¿no? Entonces, bueno, rutinas, estrategias que intenten minimizar la enorme fuerza de voluntad que ahora tenemos que utilizar para ser capaz de imponernos frente a la dispersión hegemónica y para ser capaces de mantenernos en un estado de concentración interrumpida. Entonces, bueno, incluso para hacer cosas muy placenteras hace falta ya un poder de concentración enorme como para leer un libro cada semana, esos libros que nos recomiendas tú, por ejemplo, Alberto, incluso para eso hay que hacer un esfuerzo sobrehumano, ¿no? Ante la gran cantidad de evasión, ¿no? Que nos llega de todos sitios y de todos los lugares. Claro, eso tiene que ver con, a mi juicio, 2 cuestiones, ¿no? Y yo constato ese efecto en mí, ¿no? Una es la cantidad. Nunca hemos tenido, antes yo recuerdo, ¿no? Leías algún libro de alguien que se iba, estos viajeros decimonónicos que se llevaban en
en una maleta todo el saber conocido en el momento, que eran una veintena de libros, ¿no? Ahora no, nos asaltan de nuevo con esa idea combinatoria, las 10 series que hay que ver en septiembre, los 25 libros que no podrá usted dejar de comprar en la feria del libro, de manera que primero hay una enorme cantidad que genera esto que ya hemos hablado otras veces y que ya está acuñado, el acrónimo, el FOMO, ¿no? El Fear of Missing Out, el temor, el miedo a perderte algo, ¿no? A estar perdiéndote algo. Primero la cantidad, ¿no? Y luego la idea de la calidad, que es que hemos perdido esa capacidad de concentración, es decir, no solamente es que haya una abundancia de estímulos, sino que los mecanismos por los cuales esos estímulos llegan a nosotros debilitan nuestra fuerza de voluntad. Porque yo lo noto en mí mismo, como he dicho quizá aquí algunas otras veces, ¿no? Yo me he pasado toda mi vida leyendo, pero es que antes aguantaba 5 horas seguidas, sin interrupción, absolutamente concentrado en la trama de un libro, en las tesis de un ensayo, etc. Ahora es absolutamente imposible. Estás leyendo y a poco que te mires desde fuera, que te analices, observas cómo en tu cerebro está pasando algo, hay algo dentro de tu cerebro que te dice, que te exige, que te impone la necesidad de consultar, de ver otra cosa, de distraerte, de buscar una satisfacción inmediata. Y eso que estoy hablando de un territorio, el de los libros, el de la inmersión en una novela, por ejemplo, que a mí me apasiona, que me produce probablemente la misma descargas de adrenalina que te está produciendo la necesidad de ver, a ver, me ha llegado un correo, he recibido alguna información nueva, pero ¿cuál es el sentido? Si es mentira, hay que forzarse. Yo tengo que forzarme para ser capaz, forzarme mismo por voluntad. Es verdad que yo tengo los hábitos, la mayor parte de los consejos que sostiene Newport en su libro y que me parecen eficaces porque yo llevo toda la vida aplicándomelos. Ahora con más exigencia que hace muchos años. Pero yo he estudiado, cuando estudiaba en la facultad, obligado a la exigencia de los exámenes, de las fechas, etcétera, aplicando evidentemente este tipo de reglas. Porque la tendencia a lo fácil, la tendencia, vamos a decirlo de manera llana, a la vagancia, a la distracción, a lo que te produce una satisfacción inmediata, al placer inmediato, es mucho más placentero ver una película, estar echado en el sillón, dar un paseo, que no tener que estar estudiando. Esa tentación es muy grande, siempre ha existido. Ahora está acrecentada porque los medios son mucho más poderosos, ¿no? Pues bien, aplicarse rutinas, aplicar estrategias, yo las llevo aplicando naturalmente toda mi vida. El libro de Newport refrenda la eficacia, y aporta otras, evidentemente, la eficacia de esas reglas. Por ejemplo, trabajar con profundidad es la primera de las 4 reglas. Y por tanto, plantea diferentes hipótesis en función de la personalidad de quien se ocupe del asunto. Habla de la filosofía monástica. Eso consistiría en la eliminación drástica de cualquier obligación superficial. No todo el mundo está dispuesto o tiene la capacidad o la fuerza de voluntad o el carácter para conseguirlo. Luego habla de la filosofía bimodal. El trabajador divide, el trabajador o la persona, su tiempo estrictamente, se lo impone, lucha por ello, lucha por conseguirlo, de tal forma que dedica segmentos claramente diferenciados, bien sea en los días, bien sea en las semanas, a labores profundas frente a labores superficiales. Luego estaría la rítmica. La filosofía rítmica por la que también aboga es la de convertir los momentos de concentración en un hábito que se va ampliando gradualmente. En la idea de que yo a lo mejor tengo que correr la maratón y no estoy familiarizado con el deporte, bueno, voy a por de pronto hacerme 100 metros o voy a subir las escaleras de mi casa, algo que esté los retos óptimos, ¿no? Asequible, algo accesible a mis posibilidades, y luego voy incrementando 200, luego 300, etc. Pues lo mismo con los espacios reservados para la concentración. Habla también de la filosofía periodística, que hay que tener voluntad para ello. Hay gente que es capaz de hacerlo. Yo en algunos momentos puedo hacerlo, que es de la misma manera que el periodista en el fragor aquel de las redacciones era capaz en un momento determinado de aislarse en un rincón y redactar una crónica o el fragmento de una crónica, aprovechar exactamente de la misma manera para que cuando estamos en un ambiente que no es propicio para la concentración, ser capaz de abstraernos, marcando unas reglas concretas, fijando reglas. Lo importante es fijar reglas, imponerse metas, ¿no? No consultar Internet, prohibirte usar Internet mientras estás haciendo, digamos, trabajo profundo, o marcarte patrones. Mientras no termine, si tengo que escribir, por ejemplo, en el caso de los estudiantes, tengo que estudiar, mientras no termine de estudiar 2 folios, mientras no escriba 150 palabras, una cara de un folio,
no me lo permito. Esto a mí me ocurre constantemente, lo hago constantemente a la hora de escribir reseñas, a la hora de escribir, porque el cuerpo te está pidiendo algo mucho más satisfactorio, mucho más placentero, mucho más primario, ¿no? Te impone reglas, ¿no? Habla también desde este punto de esta primera regla, habla de basarte en indicadores predictivos. Es decir, que tú puedes tener constancia del tiempo que dedicas realmente, constancia real, no una hipótesis evanescente. ¿Cuántas horas le he dedicado? 15 minutos, venga, mañana 20. Es decir, marcarte ese tipo de métodos, ¿no? El hábito de rendición de cuentas, muy útil, que es, bueno, al final del día, al final de la semana, ¿qué he hecho? ¿Qué de lo que me he propuesto he conseguido o no he conseguido, ¿no? La necesidad de unos tiempos, unos calendarios. Yo soy muy organizado, pero creo que no podría hacer las cosas que hago si no lo fuera, marcándome tareas, no digo sí lo digo, no quiero ser tan exagerado, pero prácticamente cada sesión de media mañana hasta las 12 de la mañana tengo que hacer esto, de 12 de la mañana a 2 tengo que hacer esto, de la tarde tengo que hacer estas otras cosas, ¿no? Espacios también, no solamente los tiempos, sino espacios, marcar espacios en los que va a haber desconexión. Es decir, va a haber momentos en los que me voy a caminar y ahí no cabe otra alternativa. Un espacio que está reducido, se reduce en ese espacio la entrada de estímulos externos. Hay una segunda regla muy interesante que es muy curiosa, ¿no? Lo sabemos, pero a lo mejor no caemos en ella, que es abrir las puertas al aburrimiento, ¿no? Nuestro cerebro está acostumbrado ya, pasa seguro, a mí y a todos, ¿no? Lo ves en la calle, ¿no? A la distracción en todo momento. Es una adicción. Lo ves, por ejemplo, delante de un semáforo. Ahora, como además es otro signo de nuestros tiempos, el semáforo dice 75. Es decir, todo está cuantificado. Sí, quedan 75 segundos para que se abra. Otra cosa que es un pequeño detalle muy elemental, pero que revela el signo de los tiempos y que condiciona en muy pequeña medida, junto con otros elementos, condiciona nuestro modo de estar en el mundo. Que no hubiera sido necesario que los semáforos tuvieran eso. Yo siempre lo pensé, que no hubiera sido necesario. Claro, pero ¿Para qué hace falta eso? Bueno, optimizar el tiempo, saber exactamente, ¿entiendes? Es lo mismo que cuando tú entras en una página de internet, yo lo pongo mucho como ejemplo, ¿no? Tú entras en cualquier página buscando lo que sea, el ejemplo que yo pongo habitualmente es, estás tecleando información sobre la revolución industrial. Y lo primero que te aparece en la página es 6 minutos. Es decir, esta página se lee en 6 minutos. Pero pasa en todo, pasa en Kindle. Cuando tú lees en un dispositivo electrónico, te pone cuántas páginas te quedan, eso lo sabes cuando lo tienes en mano. El tiempo restante, efectivamente. Claro, el tiempo que te queda, el tiempo restante, cuánto tiempo has consumido, es decir, no te das cuenta, parece que consumimos el tiempo, pero lo que nos consume es el tiempo a nosotros. Esa productivización, permítaseme el neologismo, ¿no? De todos los momentos de nuestra vida, esta imposición del rendimiento, ahí está una de las claves de por qué esto prospera. Es aquello de cuando nos escandalizábamos, por lo menos los que manejábamos el mundo de la empresa, de los métodos tayloristas, sí, del estudio de tiempos y movimientos, cuya máxima expresión artística está en tiempos modernos de la película de Chaplin. Pero claro, es que estamos en esa misma situación y de una manera todavía mucho más intensa, ¿no? Mucho más invasiva claro, en cualquier aspecto de nuestra vida, no solamente cuando estamos trabajando. Claro, estás en la calle y no te permites el mirar las fachadas de las casas. ¿Por qué? Porque en esos 75 segundos del semáforo abres el móvil. En una cola abres el móvil. En una sala de espera abres el móvil. Ya nadie va con un libro a una sala de espera. Ya nadie se dedica a divagar o a pensar. Abres el móvil. Y entonces, abrir espacios al aburrimiento. Si tienes la conciencia, tienes que tener muy claro el propósito. Quiero de verdad concentrarme. Si lees el libro de Newport, la primera parte te convence, por si no lo estuvieras, de que es absolutamente indispensable para tu desarrollo personal, para tu desarrollo profesional, la concentración, el resistir, lo que he llamado cantos de sirena. En la segunda parte se te dan pistas, pero si has tomado como horizonte el que quieres cambiar en este sentido, hay que dar pasos. Y un paso es, deja aburrirte. Huye del resorte automático que te lleva a abrir el móvil en cualquier momento muerto. En cualquier momento muerto. Estás preparando, estás calentando la leche del desayuno y miras el móvil porque no puedes permitirte el estar sin hacer nada. Y no te das cuenta de que desde el punto de vista de la creatividad, desde el punto de vista también del rendimiento, del descanso del cerebro, es indispensable aburrirse. Si no es posible suprimir todo Internet, por bueno, interrupciones ocasionales, planifica el momento de la jornada laboral
la que no vas a volver a usar Internet, restringe el uso de correos, de notas de voz, de WhatsApp, de manera activa. Esto es una práctica que yo llevo haciendo toda mi vida y a mí funciona. Ocupa de manera activa los tiempos muertos. Para gente que trabaja con el conocimiento, digamos, uno puede ir en los minutos que van dando hasta su trabajo repasando una clase, desarrollando una idea, apuntalando un detalle de una conferencia que tiene que dar. Insisto, para los estudiantes exactamente igual, profundizando en un elemento de desarrollo de aquello que ha estudiado, analizando, recordando un ejercicio, un caso práctico, ocupar activamente tiempos muertos. Yo creo que para los estudiantes y para los chicos jóvenes y las chicas jóvenes es mucho más complicado que para la persona que tiene ya pues más o menos configurada su personalidad. Yo Claro, creo que para la gente joven, aquí estamos créeme, a mí me da en mucho una miedo. universidad y nos dirigimos de manera muy predominante a ellos. Yo creo que lo tienen muy, muy complicado los Sí, sí, chicos jóvenes. muy, muy, muy complicado. Yo estoy asustado por ello, fundamentalmente, ¿no? Bueno, luego la vida funciona y sale adelante todo el mundo y quizás Mm, signo de los tiempos, pero yo comenté aquí algunas veces, tú lo sabes, que yo hay una materia que imparto con cine mm. y los alumnos tienen que ver, cada vez me cuesta más que vean las películas. Fíjate. O sea, ver una película, la tarea, digamos, para casa Mm. es ver una película. Es verdad, bueno, no te digo nada de según qué tipo de película sea. Hemos hablado, creo, otras veces, una de ellas es 12 hombres sin piedad. Claro, un único espacio, 12 personas hablando, en blanco y negro, sin apenas acción, insoportable. Sí. Imagínate Insoportable si te pones absolutamente. una de Ingmar Bergman. Claro, Por ejemplo, claro. eso ya es Tienes que inalcanzable, poner ¿no? Transformers y que con coches saltando por los aires, y eso, pequeños detalles casi imperceptibles, acaban configurando nuestro modo de estar en el mundo, nuestro modo de nuestra atención, nuestra capacidad de seguir un discurso, etc. Tercer consejo, tercera regla, alejarse de las redes sociales. Y ahí entra, tiene más sentido esta frase que aparecía en la solapa: este señor no lo va a encontrar usted en Instagram, señor lector, no lo va a encontrar usted en Instagram, etcétera. Alejarse de las redes sociales, hacer un balance de qué aporta y qué te da de ventaja y qué te da de inconveniente, y decidir alejarte de una manera absoluta, total, o ir gradualmente, ¿no? La presencia en las redes sociales, dice, fragmenta nuestro tiempo, reduce nuestra capacidad para concentrarnos. Y cuanto más atractivas sean, y cada vez son esas herramientas son más estimulantes, pues mucho más difícil va a ser concentrarte en algo importante, en algo arduo, ¿no? No te digo nada con la llegada del chat GPT, ni siquiera voy a tener que concentrar en hacer un trabajo porque me lo va a hacer la inteligencia artificial. ¿Pero qué Sí. significa eso? ¿Qué va a me parece muy interesante la reflexión, que no está en este libro, pero sí induce lo de la inteligencia artificial, la reflexión acerca de qué significará de ahora en adelante saber. ¿Qué es saber? Saber preguntarle a una máquina. ¿Cómo? A mi juicio, ya hablaremos cuando volvamos después de vacaciones, a principio de curso quiero traer algún libro que introduzca esta reflexión acerca de la educación. Siempre a principio de curso suelo traer algún libro que habla de ello. ¿Cuál es el papel de la educación en un mundo en donde la máquina te lo va a hacer prácticamente todo? ¿Qué debe hacer un profesor? ¿No? Me parece algo interesante, ¿no? Entonces, bueno, Newport en este tercer consejo dice: recupera el control del tiempo. Y Recupera desde el luego control. no tiene nada fácil un profesor, ¿eh? Porque la mayoría, quizás muchos de los alumnos dirán, bueno, pues esta persona que me está contando a mí aquí tiene que ver esto con mi mundo, está totalmente desfasado, qué peñazo, ¿no? Qué Sí, sí, cansancio de absolutamente. Es profesor. muy, muy complicado. Mm, Uno tiene que estar haciendo, bueno, yo lo digo así, shows ujú, cada 10 minutos. Tienes mm. que introducir elementos fáciles, tienes que fragmentar tu discurso, tienes que hacer, bueno, pues trampas, llamadas, un vídeo, ahora una canción, ahora un chiste, ahora no sé qué, pero claro, creemos que eso es inocuo, y eso no es inocuo, es un medio para ganártelos, sí, es un medio para ganártelos, pero ¿qué ocurre? Que, Mm. bueno, que pierden capacidad que pierden capacidad de inferir, de abstracción, todo tiene que ser concreto, todo tiene que ser un detalle, si la abstracción se pierde. Estoy generalizando, evidentemente, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos de educación y tecnología más adelante, ¿no? Habla de Newport en este tercer frente de alejarte de las redes sociales, habla de tomarse un año sabático en Internet, en definitiva el control, el uso controlado. Tú mismo dijiste las ventajas y los inconvenientes, formula la posibilidad de crear pruebas piloto para uno mismo. Márcate una semana sin redes sociales. A ver qué ha pasado.
¿Qué es lo que has perdido? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que hubiera sido sustancial y que te has perdido por no estar conectado. Y a partir de ahí, ir incrementando la desconexión, digamos. Él señala que, obviamente, ¿no? Nuestro tiempo libre está degradado absolutamente por lo que él llama un entretenimiento digital de bajo nivel. Y esto hay que ser consciente de ello e intentar, si quieres, superarlo, ¿no? Entonces, bueno, dedicamos nuestra vida a actividades insustanciales, motivadas por estas estrategias de empresas que conocen todos los trucos de la psicología humana para mantener atrapado al usuario, ¿no? Y en relación con esto, la idea de la trivialidad y de lo superficial, la cuarta regla es eliminar lo superficial. Proscribirla, ser consciente de que esto que estás haciendo es una estupidez. Que ver el enésimo, yo hablo de los adolescentes, el enésimo vídeo de chicas bailando coreografías inconcebibles, no tiene sentido ninguno, no te está aportando nada, no te genera ni felicidad, ni te hace crecer personal ni profesionalmente. Es una literal pérdida de tiempo. Insisto, no estoy reduciendo todas las redes, todo Internet exclusivamente a bailes desaforados en TikTok, pero gran parte de lo que nos llega mientras estamos buscando algo, diríamos, de entidad, es absolutamente superficial. Un noventa por Entonces, ciento del contenido es superficial, quizás el otro 10%. Internet está muy bien para unas determinadas cosas. Está muy bien Internet. Como por ejemplo cuando quieres consultar un dato de, pues eso, de un historiador o un dato de la historia que no conoces, y enseguida vas y lo puedes conocer en ese momento, Alberto. Tiene esa gran ventaja, ¿no? hemos hablado otras veces, yo no podría hacer los programas de radio ya sin ni siquiera prácticamente dar clases, ¿no? Porque la cantidad de material, de recursos, etcétera, que encontramos, por lo tanto, Como soy... fuente de conocimiento, Internet como fuente de Claro. conocimiento. El problema es que el conocimiento nunca ha interesado mucho a la mayor parte de la gente y si en este momento tienes mecanismos que te alejan de él, pues con muchísima, bien, para alguna persona puede ser, pero para el común de los mortales, no, insisto, mis alumnos son gente normal, jóvenes normales de 18 años, y que te dicen que no, y de cara a las elecciones, ¿cómo os informáis? ¿Cómo formáis opinión? ¿Cómo formáis criterio? No, pues bueno, cuando alguien me ha dicho directamente con TikTok, ya me dirás cómo puedes argumentar y formar criterio acerca de si la ley de la vivienda es oportuna o no es oportuna, si favorece, si no tienes, si te quedas con el lema, claro, de ahí sacamos luego conclusiones claro, auge del populismo, pero cómo no va Es a, gente muy fácil de engañar, Alberto. claro, manipulación absoluta, ¿no? Manipulación absoluta. Entonces, en definitiva, tanto desde el punto de vista del planteamiento teórico, para quien no esté convencido o no conozca no solamente los riesgos de la hiperconexión, sino las ventajas extraordinarias que tiene el trabajo profundo. Y luego, para el que sabiéndolo tiene dificultades para llevar a la práctica, para aplicar en su día a día, es decir, se percibe a sí mismo, y esto también lo perciben los jóvenes, por lo menos los alumnos míos también reconocen la idea de la adicción. Para aquellos que se perciben como adictos en diferentes grados diríamos, a la tecnología, el libro contiene también unas sugerencias prácticas que son útiles y que sobre todo a los jóvenes, también a algunos adultos, pero sobre todo a los jóvenes le pueden resultar de interés. Muy bien. Alberto, pues tenemos tiempo para fragmento y para propuesta musical. Bueno, en propuesta musical había varias opciones, decantarme directamente por el mundo tecnológico, pero he preferido precisamente, como de lo que hablamos es del recogimiento, del sosiego, de la relajación, de un ámbito más digamos, más plácido, que permita el pensamiento, que permita que la mente medite y estudie y analice. Traigo una pieza de Ludovico Einaudi, el genial pianista italiano, Nuvole Bianche, Nubes Blancas, uno de los títulos mayores de Einaudi, que yo creo que sí que era propicio para reflexionar con su muy, muy, muy cercano y sosegado fondo sonoro. Y luego, bueno, un muy breve texto del libro, hay muchos muy interesantes, en Sí. donde, bueno, pues se sostiene esta tesis principal de la importancia que tiene trabajar a fondo. Bueno, pues con ese fragmento nos despedimos hasta la semana que viene, Alberto, cuando tú quieras. Muy bien. El aumento de la necesidad de trabajar a fondo es nuevo. En las economías industriales había una pequeña clase de trabajadores cualificados y profesionales para los cuales era crucial trabajar a fondo. Pero la mayoría de los trabajadores podían desempeñarse bien
sin tener que cultivar la aptitud para concentrarse sin distracciones. Recibían un salario por manejar determinadas herramientas y el oficio prácticamente se mantenía sin cambios a lo largo de varias décadas. Sin embargo, al pasar a una economía de la información, un número cada vez mayor de personas son trabajadoras del conocimiento, y trabajar a fondo se convierte en un elemento clave, aunque muchos todavía no son conscientes de esta realidad. Trabajar a fondo no es una destreza anticuada que se esté volviendo irrelevante. Por el contrario, es una aptitud crucial para cualquier persona que quiera avanzar en una economía de la información globalmente competitiva, que tiende a dejar de lado a aquellos que no ejecuten correctamente la tarea. Las compensaciones jugosas las obtendrán no las personas que se sienten cómodas usando Facebook, una tarea superficial que se puede replicar fácilmente, sino aquellas que se sienten a gusto creando innovadores sistemas de distribución que rigen el funcionamiento del servicio. Una tarea definitivamente profunda y difícil de replicar. Trabajar a fondo es tan importante que podemos considerarlo, parafraseando al autor de textos sobre negocios, Eric Berger, el superpoder del siglo XXI.